Que el Señor le bendiga, iglesia. Que el Señor le bendiga más. Que el Señor bendiga a todos los que están a través del canal cibernético que nos acompañan esta noche. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio tan grande. Un privilegio tan grande que nos quita el sueño por la noche. Amén. Qué lindo Dios. Le damos gracias a Dios, gracias a los pastores por la confianza, por el apoyo que siempre, ¿verdad?, me han enseñado en esta casa. Pero vamos a entrar en la palabra de Dios. Aleluya, poderoso Dios. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Amén. En el libro de Jeremías, capítulo 6. Poderoso Jesús. Y si puede, lo busca con alabanza en su boca. Si puede. Si desea. Si Cristo te hizo libre. Jeremías 6, versículo 16. Vamos a enfocarle en este versículo en esta preciosa noche. Jeremías 6, versículo 16, con fuerte amén, me lo confirman. Aleluya. Poderoso Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Jeremías 6, 16, se lea la gloria al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Se pueden sentar. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo es nuestro Señor. Poderoso Dios. Un versículo poderoso, ¿verdad? Que se divide en muchas partes. Poderoso Jesús, aleluya. Pero algo que vemos en este versículo, ¿verdad?, es el consejo que Dios le da a su pueblo. Amén. Y algo que yo he aprendido, ¿verdad?, leyendo la palabra. Amén, que Dios está lleno, ¿verdad? La palabra está llena de consejos de Dios. Consejos que le da al pueblo, amén. Aún diciéndole, ¿verdad?, los juicios que venían al pueblo por su comportamiento, ¿verdad? Por las cosas que hacían, por la rebeldía, ¿verdad?, que le daban la espalda a Dios. Con todo eso, que Dios le advertía, que Dios le daba, amén, le decía los juicios que habían de venir. Como quiera, por encima de todo eso, le daba una palabra de consejo, le daba una palabra de salida. Amén, poderoso Jesús, aleluya. Y con estos consejos, ¿verdad?, nosotros vemos el amor y la misericordia de Dios. Cuando Dios aconseja es porque quiere, amén, que nosotros llegamos a un lugar, a un estado de nuestras vidas de arrepentimiento. Amén, Dios no aconseja solamente para decir, ve, lo aconsejé y ya está, ya ellos. Sí, nos hace, ¿verdad?, no, nos deja sin excusa. Pero Él también aconseja porque quiere de verdad que su pueblo, amén, reciba el consejo, amén, de Él. Él no da consejo por darlo, quiere genuinamente que el pueblo reciba ese consejo, amén, y llegue a un lugar a donde obedezca el consejo de Dios, obedezca la palabra de Dios. Y lo vemos aquí en este versículo, amén, que Dios le estaba, ¿verdad?, diciendo al pueblo por su rebeldía, por su estado espiritual, por su estado de vida, su estilo de vida que llevaba, amén, que adoraba a otro Dios, se venía para atrás, entonces le daba culto a Dios en el templo. Y la desobediencia, amén, y Dios le daba, ¿verdad?, advertencia, le decía lo que iba a consentir si no se arrepentía. Y eso lo vemos también, ¿verdad?, desde un principio. Porque esta gente tenían los libros de la ley y ellos sabían lo que, amén, les traía la desobediencia. Estaba sin excusa este pueblo. Este pueblo estaba sin excusa. Ellos tenían la ley en el templo. Amén, poderoso Dios. Pero leía la ley como si nada, estaban indiferentes porque estaban envueltos en los otros dioses, en los cultos paganos, en las cosas que decían los otros, ¿verdad?, las otras naciones alrededor. Poderoso Dios. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos esta misma, amén, consejo y advertencia que nosotros podemos leer en el Deuteronomio
capítulo 28, nosotros podemos ver las consecuencias, amén, de las dos partes de una vida, ¿verdad? De alguien que lleva una vida en obediencia y alguien que lleva una vida en desobediencia. Ahí Dios, ¿verdad? Ahí la palabra nos habla bien claro lo que viene, amén. Si una persona vive una vida en desobediencia. Poderoso Jesús, aleluya. Por Dios siempre ha aconsejado al pueblo. Amén, poderoso Dios. Me se olvidó dar el tema. Los nervios se apoderan de mí a veces. Amén. Poderoso Dios. El tema es volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Poderoso Dios, volvamos a la palabra. Porque era algo que este pueblo necesitaba hacer, ¿verdad? Volver a la palabra de Dios. Amén. Y el consejo que Dios le daba, aunque no era, amén, escrita así como ley, en las leyes que ellos tenían, el consejo de Dios como quiera era palabra de Dios que estaban recibiendo. Todo que sale de la boca de Dios es palabra de Dios, es palabra de vida y es bueno para nosotros. Amén. Y esta gente tenía la ley, estaban sin excusa. Poderoso Dios, pero yo meditaba esto, yo que el hombre siempre ha estado sin excusa. No hay excusa que el hombre le pueda dar a Dios de hacer lo bueno y hacer lo malo. El hombre siempre ha sabido hacer lo bueno y hacer lo malo antes del tiempo de la ley. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Y siempre, amén, ha sido por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene de diferentes formas. Antes de la ley, Dios le hablaba a los hombres en voz audible. Amén, como lo hizo con Abraham. Abraham tuvo una decisión de escuchar la voz de Dios, de obedecerla o no obedecerla. Él tenía una decisión. Poderoso Jesús. Por reconocer que de la voz que él estaba escuchando era buena, él decidió obedecer. Porque Abraham estaba viviendo en un lugar pagano. ¿Qué hizo Abraham? Amén, obedecer esta voz. Algo sabía que tenía diferente esta voz. Amén, que la decidió seguir. Poderoso Jesús. Porque el hombre siempre ha tenido una decisión. Dios siempre le ha dado un chance al hombre de decidir si obedecer la voz de Dios o no, o rechazar la voz de Dios. Y Abraham, ¿verdad? Nosotros sabemos en el libro de Génesis, cómo él obedeció la voz de Dios, amén, la siguió, le dio instrucciones cómo y a dónde caminar, que le tenía una tierra, amén, poderoso Dios. Y Abraham, sin ver a Dios, solamente escuchar la voz, depender de la voz, depender de la palabra que salían de la boca de Dios, caminaba. Caminaba en una dependencia total de la palabra que salían de la boca de Dios. Porque el momento que si Abraham paraba de depender la palabra de la voz que escuchaba en el medio del desierto, ¿para dónde iba a coger? ¿Qué direcciones él iba a hacer para llegar para atrás a la tierra de Ur de los Caldeos, si no me equivoco, así que se llama? Poderoso Jesús. ¿Para dónde iba a coger Abraham? Abraham estaba en una posición que tenía que depender de la voz de Dios para caminar. Poderoso Jesús, aleluya. No pudo alejarse de Dios. Y el hombre siempre ha tenido una decisión, aún antes de la ley, antes que los mandamientos fueron escritos en una piedra. El hombre tuvo una decisión. Y el hombre, amén, ha sabido lo bueno y lo malo. En Génesis 6:12, conocemos a este varón que se llama Noé. Amén. Poderoso Jesús, que Dios también puso su mirada en él por la forma que él caminaba. Y Dios también le habló a Noé. Poderoso Jesús. Qué lindo nuestro Señor. Y mira lo que dice en Génesis 6:12. Algo bien interesante. Amén. Cuando Dios le dijo a este varón Noé que iba a destruir, amén, iba a acabar con la humanidad, que le iba a llegar el juicio. Mira por qué le dijo que la iba a destruir. Génesis 6:12 dijo, y miró Dios la tierra. Y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y esto es bien interesante. Porque aún antes de la ley, antes que Dios le dio esta ley para que el hombre reconociera, ¿verdad?, el pecado, su pecado.
esta ley fue como un espejo, ¿verdad? Para ver, amén, no quitaba el pecado, sino nos dejaba saber que nosotros, ¿verdad? Lo serio que Dios miraba el pecado de nosotros. Nos dejaba saber, amén, este espejo de los 10 mandamientos, nos dejaba saber qué sucio estaba el pueblo, amén. Y era para, como nosotros hemos aprendido en esta casa, era para poner un freno, ¿verdad? Al pueblo. Amén, poderoso Dios. Qué lindo Dios. Dijo que en este tiempo, antes de la ley, el hombre andaba corrompido, andaba por un camino corrompido sobre la tierra, sobre toda la tierra. Pero Noé no era el único varón que no estaba andando como los demás. Dice en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, la forma que Noé estaba caminando era diferente que los demás que estaban caminando, de los caminos de los demás. Porque dice la palabra que Dios caminó con Noé. Amén. Poderoso Dios. Y esto es algo interesante porque Dios no camina con cualquier persona. Lo vemos aquí bien claro. Amén. Como Dios caminó con Noé. Porque el camino de Noé era diferente que los demás. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que caminar bien. De la forma que le agrada a Dios. Porque de otra manera Dios no está caminando con nosotros. De otro camino que no sea de Dios, estamos caminando solos. Qué lindo Dios. Y es algo bien peligroso. Porque si estamos caminando solos, estamos vulnerables, amén, al enemigo. Y peor que eso, a nuestras propias opiniones. Porque ¿cuánta gente estamos viendo caminando por sus propias opiniones hoy en día? ¿Cuánta gente estamos viendo haciendo su propio camino en estos últimos tiempos? Que la iglesia está viviendo un tiempo peligroso, un tiempo en donde la misma iglesia está estableciendo diferentes caminos, cuando la Biblia nos enseña solamente un camino, y solamente la iglesia que está caminando por ese camino es la iglesia que tiene a Dios caminando con ellos. Poderoso Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos lo bueno y lo malo. Siempre en la humanidad he sabido lo bueno y lo malo. Qué lindo Dios. Y esta palabra, cuando la Biblia le dice en el Antiguo Testamento que este pueblo caminaba, amén, que Noé caminaba, tiene una forma simbólica. Dice camino en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente. Es una forma simbólica que de referirse a una manera de actuar o de comportarse, que Dios aprueba o desaprueba. O sea, cuando la Biblia nos dice que el pueblo caminaba de tal forma que la humanidad en ese tiempo estaba caminando corrompida, que estaban actuando, estaban comportándose de una forma corrompida. Y cuando Dios dice que caminó con Noé, era que Noé actuaba, amén, y se comportaba de una forma que le agradaba a Dios. Amén, poderoso Dios. Qué lindo Jesús. Esto es lo que significa camino en el Antiguo Testamento. Poderoso Jesús. Entonces la humanidad ha sabido cómo caminar el camino correcto y el camino bueno, el camino malo, desde un principio. De tal manera que nadie tiene excusa. Porque hay mucha gente que se pregunta entonces, antes que Dios dejó la ley, la palabra escrita en una tabla. Amén, poderoso Dios. ¿Cómo era que la humanidad podía saber cómo andar si no había ley? Amén, poderoso Dios. Pero desde el huerto de Edén ya el hombre sabía lo bueno y lo malo. Porque había un árbol. Amén, que Dios le dijo a Adán que no comiera. Era el árbol de la ciencia, del conocimiento, del mal y lo bueno. Y del momento que Adán comió, ambos comió, Adán y Eva, nos vamos a meter en un problema. Los dos. Los dos comieron de ese árbol de conocimiento, lo bueno o lo malo.
Se quedó ahí en su conciencia. Conciencia. El árbol de la ciencia quedó grabado, de lo bueno o lo malo, se quedó grabado en su conciencia. La palabra conciencia significa, literalmente, ciencia de conocimiento. Conciencia es con conocimiento. Poderoso Jesús. A ver, eso, desde que Adán y Eva fue, amén, sacado del huerto del Edén, el hombre ya ha sabido lo bueno o lo malo. Porque estaba en su conciencia. Estaba en su conciencia. Poderoso Jesús. Nadie tiene excusa de la manera, amén, que uno camina. Nadie tiene excusa. Que el hombre le dé excusa a Dios otra cosa. Porque el hombre está lleno de excusas. El hombre está lleno de excusas. Le damos excusa a Dios como si fuera que Él no sabe, amén, de la manera que nosotros estamos supuestos a caminar. Tratamos de justificarnos con Dios. Amén, cuando Dios nos conoce más que a nosotros mismos. Pero nadie tiene excusa. Mucho menos ahora en estos tiempos que tenemos los 66 libros aquí que nos aconsejan. Mucho menos ahora que tenemos la Biblia, la palabra de Dios grabada en esta página. Amén. Poderoso Dios. Mucho menos tenemos excusa ahora. Que tenemos la palabra de Dios. Amén. Que nos enseña cómo caminar. Que nos enseña cómo comportarnos. Que nos enseña cómo actuar. El problema que tenemos es que no leemos la palabra. El problema que hoy en día es que la lectura de la palabra escasea. No se hace. Poderoso Dios. No se hace, bien poco. Bien poca iglesia, estoy hablando de iglesia en general. Se lee la palabra de Dios. Gracias a Dios estamos en un lugar donde aprendemos, escudriñamos y se enseña la palabra de Dios. Pero eso no es así mundialmente. Eso no es así. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia no lee la palabra de Dios. Por eso que la iglesia está caminando como la iglesia le da la gana. Poderoso Jesús. Por eso que la iglesia va de mal en peor. Y la iglesia se pregunta por qué. Y es porque se ha alejado de la palabra de Dios. Amén. Poderoso Dios. Y es la palabra de Dios que nos ayuda a caminar. Es la palabra de Dios que nos ayuda a tomar decisiones. Es la palabra de Dios que nos guía. Amén. Cuando estamos en el camino, nos mantiene en el camino. Nos ayuda a quedarnos en el camino. Amén, poderoso Dios. Y vemos, amén, si vamos para el libro de Josué, cómo la palabra y el consejo de Dios lo ayudó, pero también la falta de la palabra de Dios le causó un fracaso. Josué capítulo 6. Perdón, estoy un poco afectado de la garganta. Me disculpa porque me oigo un poco ronco. Poderoso Jesús, aleluya. Usamos a Josué de un ejemplo. En el capítulo 6, cuando fueron a tomar a Jericó, Dios le dio unas instrucciones. O, en otra palabra, le dio una palabra de lo que iba a hacer para tomar esta ciudad Jericó. Amén, poderoso Dios. Y a escuchar estas instrucciones, Josué, amén, puso su fe en esta palabra que Dios le dio, estas instrucciones que le dio, ¿verdad? Y las llevó a cabo. Obedeció. Amén, la palabra. ¿Y qué pasó? Amén. Esta ciudad tenía la muralla más grande para esa época. Amén. Era reconocida por eso. Por a seguir las instrucciones, ¿verdad? Que Josué recibió de parte de Dios, la palabra que recibió de Dios, amén, obtuvo la victoria. Dice, amén, en Hechos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 veces. O sea, los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon, o sea, caminaron en obediencia, caminaron. En obediencia a la palabra de Dios, obtuvieron la victoria.
se cayeron las murallas. Poderoso Jesús, aleluya. Pero ¿qué hizo Josué? Escuchó lo que Dios tuvo, amén, escuchó lo que Dios le dijo. Puso la confianza en la palabra de Dios y la llevó a cabo. Confió en la palabra, caminó, confiando. Algo que era imposible, Dios lo hizo posible. Poderoso, se cayeron las murallas. Poderosos los muros de Jericó. Cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, los muros de la ciudad se vinieron abajo. Dice en otra versión. Poderoso Jesús. Se cayeron las murallas, las paredes. Amén. Poderoso Dios. Pero era solamente porque él obedeció la palabra que Dios le dio, las instrucciones. Era porque él caminó. Era porque Josué obedeció. No fue, amén, los gritos, la alabanza, no fue nada, por la obediencia a la palabra de Dios. Por la fe que tenía en la palabra de Dios. Y cuando nosotros ponemos la fe en la palabra de Dios, ahí que viene la victoria. Ahí que podemos obtener la victoria cuando nosotros ponemos la fe en la palabra de Dios. Y es por eso que a veces nosotros no tenemos victoria. Por la falta de fe. Por la falta de fe en la palabra de Dios. Si no la leemos, ¿cómo vamos a tener fe en ella? ¿Cómo vamos a tener fe si no leemos la palabra? Pero queremos hacer lo imposible, cuando lo imposible le toca a Dios. Queremos poder de Dios y que Dios se mueva de una manera especial, de una manera poderosa, y que Dios sane. Hacer lo imposible. Cuando lo imposible le toca a Dios, a nosotros nos toca obedecer y poner la fe en la palabra. A nosotros nos toca lo posible, a Dios le toca lo imposible. Tener que dejarle a Dios hacer lo imposible. A nosotros solamente nos toca lo posible. ¿Qué es lo posible para la iglesia? Orar, buscar la presencia de Dios, poner la fe en la palabra que estamos estudiando, que estamos escudriñando, que estamos aprendiendo, y obedecerla y caminar conforme a la palabra. Entonces vamos a ver milagros. Entonces vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo de verdad. Como los tiempos de antes, que había milagros delante de la cara de las personas, y por esos milagros la gente llegaba a los pies de Cristo, por lo que veían. Pero la iglesia en esta época se está alejando de la palabra de Dios. Por eso que no estamos viendo las cosas suceder como sucedían antes. Cuando yo era pequeño, yo me recuerdo viendo milagros, porque yo me crié en el evangelio, no que así como los muchachos aquí hoy, pero yo no supe, yo pentecostal hasta la cabeza de los pies de chiquito, desde que nací. Poderoso Jesús. No supe nada más, pero sí veía milagros. En mi vida hubo milagros. Amén, poderoso Dios. Pero era porque la gente tenía una fe en la palabra de Dios. Era cuando el predicador dijo, pase para frente que Dios te va a sanar hoy. El pueblo caminaba con fe. Y los milagros sucedían. Las enfermedades se tenían que ir. Los demonios se tenían que ir de los cuerpos. Había revelación de Dios. Porque había confianza en la palabra que se predicaba. En la palabra que escuchaban. Pero nos estamos alejando de la palabra, la iglesia se está alejando de la palabra de Dios. Y por eso es que no estamos viendo la muralla caer. Pero eso es que las murallas que están delante de nuestros caminos nos están ganando la guerra. Por eso es que no tenemos victoria, porque no estamos confiando. Le hacemos más caso al diablo, que el Señor lo reprenda, que a la voz de Dios. Poderoso Jesús. Tenemos que comenzar a confiar en la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Hoy en día estamos escuchando tanta loquera
en las redes sociales, tanta loquera que antes nunca se escuchaba. Tanta loquera. Cuando la palabra antes uno la escuchaba y era tan simple, hasta un nene pequeño la podía entender. Poderoso Jesús. Qué lindo Dios. Pero tenemos que la iglesia hoy en día tenemos que volver a lo básico, a los fundamentos, a la palabra de Dios. Y dejar las opiniones del hombre. Que la Biblia dice que la opinión y la sabiduría de hombre es que animal y diabólica. Y eso es lo que se está moviendo hoy en el pueblo de Dios. Eso es lo que se está moviendo en estos tiempos. Hablamos que se está viendo las señales en el mundo completo, ¿verdad? Y se está moviendo las señales. Pero estamos viendo las señales dentro del pueblo de Dios. Las loqueras que se están moviendo de dentro del pueblo de Dios, algo horrible, algo que causa tristeza. Cuando la Biblia dice que vienen falsos profetas, que para los tiempos, ¿verdad? Estos tiempos debían venir falsos profetas. De verdad que la Biblia se cumple. Y hay muchos seguidores. ¿Por qué? Porque no se meten en la palabra de Dios. Porque no se meten en la palabra de Dios y esta gente tiene un pueblo detrás de ellos completo. Con un título de cristiano. Con un título de seguidor de Cristo. Hasta la iglesia, los títulos. Nombre de la iglesia. Seguidores de Cristo. Caminando por sus propios caminos. Algo que da tristeza. Y este varón Josué, amén, obtuvo la victoria cuando le hizo caso al Señor, a Dios. Poderoso Jesús. Cuando le hizo caso a Dios, las murallas se cayeron y tuvo la victoria. Poderoso Jesús. Pero llegó un momento a donde él no consultó con Dios. No escuchó la palabra que tenía que escuchar. La palabra que era beneficio para él. La palabra que le iba a dar visión espiritual. La palabra que le iba a discernir, le iba a dar ese discernimiento. Porque es la palabra que nos da discernimiento. Si no conocemos palabras, ¿qué vamos a discernir? Entre lo bueno y lo malo. Poderoso Jesús. Dice en Josué 9, del 1 al 4. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en la montaña como en los llanos, muchas naciones estaban escuchando la victoria que estaban teniendo el pueblo de Dios. Y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué a Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai, ¿usaron qué? Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos, remendados. Los gabanoitas, en vez de hacer lo que los otros pueblos estaban haciendo y pelear contra Josué, engañaron a Josué. ¿Y qué pasó? Josué, en vez de consultar con Dios, se puso a hablar con ellos, a dialogar con ellos. Dice en Josué 14:15, en el versículo 14:15, ahí en 9. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Por qué le pasó esto a Josué y a Israel? Porque no consultaron con Dios, no escucharon la palabra que tenían que escuchar. No escucharon las instrucciones que tenían que escuchar. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios. No tenemos visión. Cualquier persona nos puede engañar.
cuando no hay palabra de Dios en nuestras vidas. Cualquier persona se puede disfrazar y no hay discernimiento en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay palabra en el pueblo de Dios para discernir quién es quién. ¿Qué clase de doctrina están trayendo? ¿Qué clase de enseñanza estamos escuchando? Poderoso Jesús. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo vamos a ver qué estamos escuchando si no lo metemos en la palabra de Dios? Poderoso Jesús. ¿Cómo vamos a ver qué estamos viendo? Josué era un hombre, un veterano que sabía pelear, que ya tenía victorias de guerra. Él sabía pelear. Pero ¿de qué vale la pena que saber pelear si tú no consultas con Dios? Si tú no te metes en la palabra de Dios y confías y caminas conforme a la palabra de Dios, ¿de qué vale la pena saber lo que está haciendo? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no están poniendo la palabra por obra. Hay muchos predicadores hoy en día que tienen mucho conocimiento. Mucho conocimiento, poca visión. Mucho conocimiento, poca llenura del Espíritu Santo. Mucho conocimiento, poca discernimiento. Poderoso Jesús. Aleluya. Y cualquiera se puede colar. Cualquiera. ¿Por qué? Porque no buscan la palabra. No consulta con Dios. Tú sabes, cuando nosotros nos metemos en esta palabra y comenzamos a leerla y confiar en lo que estamos leyendo, estamos consultando con Dios. Dios nos está hablando. Y te trae a la memoria cosas. Cuando suceden cosas, te trae a la memoria la palabra. Poderoso Jesús, aleluya. Y es a través de la palabra que la única manera que podemos obtener la victoria es a través de la palabra. Poderoso Jesús. Josué le faltó algo. Le faltó el consejito que Dios le dijo en Jeremías 6:16. Josué no se paró y pensó y meditó. Espérate, un momento, ¿quién son esta gente? No miró y mucho menos preguntó. Y este consejo es tremendo, porque este consejo es para la iglesia de hoy. Este consejo es para la iglesia de hoy. La iglesia de esta época está andando más rápido que nunca. Y la iglesia de hoy, de esta época, se tiene que detener los caminos y mirar para dónde va. Y sobre todo preguntarle a Dios si está en el camino correcto o no está en el camino correcto. Preguntarle a Dios la dirección. La iglesia está caminando con una locura. Tremendo lo que estamos viendo. Y lo que está trayendo es fracaso espiritual, sobre todo. Fracaso espiritual. Muerte espiritual. Y cuando hablo de iglesia, es cada persona individual que se considera iglesia. O sea, esta palabra, este consejo, para que nosotros cojamos este consejo y meditarle en nuestras vidas. Meditarle en nuestra vida, a ver si tenemos que pararnos en el camino. ¿Cómo estamos caminando? Tenemos que examinar nuestra vida. Amén. ¿Cómo estamos espiritualmente? Si es que necesitamos un pare. Poderoso Jesús. Y preguntar y mirar a ver lo que está pasando en mi vida. Si es verdad que estoy en el camino correcto. Si estoy andando por el camino correcto, estoy andando por mi opinión. Estoy andando por lo que yo pienso que es bien para mí. O si estoy andando conforme a la palabra de Dios. Poderoso Jesús. Estos gabaonitas engañaron a Josué. Pues hay veces que nosotros engañamos a nosotros mismos. Hay a veces que nosotros engañamos a nosotros mismos y hacemos las cosas sin consultar a Dios. Y nos lleva al fracaso. Dice en Proverbios 14:12.
Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Camino de muerte. Puede ser física, espiritual, la espiritual es la peor. Porque una persona espiritual puede hacer de tropiezo para el que está al lado, para el que está vivo. Una persona muerta espiritual puede hacer caer a los demás. Poderoso Jesús. El pueblo en el tiempo de Jeremías estaba haciendo lo que a ellos les parecía bien. Qué tremendo. El pueblo pensaba que podía venir al templo y adorar a Dios y salir y adorar a los otros dioses. Y para ellos eso estaba bien. Para ellos eso estaba bien. Para ellos eso les parecía bien. No había ningún problema con Dios. Poderoso Jesús. Qué lindo nuestro Señor. Pero estaban bien lejos. Estaban bien lejos de la palabra de Dios. Ellos necesitaban volver a la palabra. Lo que eran los principios de la palabra, lo básico, los fundamentos de la palabra. Dice en Jeremías 6:19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de su pensamiento, porque ¿qué? No escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No escucharon la palabra de Dios y aborrecieron la ley, por eso que ellos estaban andando un camino que a ellos les parecía bien. A un camino que a ellos les parecía bien. Pero qué lindo Dios que antes que les llegara el juicio, Él les daba un consejo. Él le decía a ellos lo que tenían que hacer, que era tiempo, que se detenieran. Era tiempo de parar. Pues que Dios es misericordioso. Y Dios llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Si vamos a coger los consejos de Dios o no. Par de cosas que Dios le dijo en este texto, en este versículo. Primero dijo que paraos en los caminos. En otra versión, esta parte de este versículo dice, deténgase en la cruce del camino. Deténgase en la cruce del camino. Para lo que está haciendo. Suelta todo lo que está haciendo y detente un momento. Porque hay a veces en nuestra vida que nosotros tenemos que detenernos. Que estamos caminando bien ligero. Y estamos actuando de una manera que no le agrada a Dios. Y estamos hablando de una manera que no le agrada a Dios. Amén. Y Dios tiene que decir, mira, frénate, párate ahí un momento. Y examina. Este parar no es una simple pausa física, escucha bien. Sino Dios le estaba diciendo que es un momento de reflexión profunda. Es un tiempo para evaluar nuestras vidas y nuestras prioridades y nuestras decisiones. Somos rápidos para tomar decisiones, como le pasó a Josué. Rápido para tomar decisiones sin consultar con Dios. Entonces, si nosotros no consultamos con Dios en nuestras decisiones, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Poderoso Jesús. Luego le dice mirad, escucha bien. Mirar significa que debemos observar nuestro alrededor, nuestras acciones y nuestro estado de corazón. Un llamado a examinar, a tomar conciencia. Nosotros sabemos lo bueno y lo malo ya, a tomar conciencia de nuestra forma de vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo? Nosotros tenemos que mirar cómo estamos viviendo, cómo lo estamos comportando, cómo está mi corazón delante de Dios. La palabra dice que conoce el corazón es Dios. Que conoce el corazón de nosotros es Dios. Nosotros no conocemos nuestros corazones, ¿cómo vamos a saber cómo está nuestro estado del corazón?
Yendo a Dios, yendo a la palabra. La palabra no va a dejar saber cómo está nuestro corazón. Yo te garantizo eso. Si te metes en la palabra, nos va a dejar saber nuestra condición espiritual. Esta palabra es un espejo. Nos deja saber. Y nos habla. Contemplar en el camino de vida que llevamos. Esto es mirar. Contemplar el camino de vida que llevamos. Implica, escucha bien, volver al punto de partida. Volver a empezar. A volver a la palabra. Volver a la palabra donde la palabra te hizo libre. Y yo creo que estamos en tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de detenernos en nuestros caminos y volver a los principios, a la palabra. Lo que me hizo libre. Lo que me cambió. Hay muchas iglesias en nuestros tiempos que se le olvidó qué palabra fue la que cambió su vida. Y por eso que se ha salido del camino de Dios. Poderoso Jesús. Tenemos que volver al punto de partida. El punto de partida de nosotros fue la palabra. La que escuchamos al principio. La que cuando nosotros pasamos y aceptamos a Jesús como el único, exclusivo, suficiente Salvador. A veces nos olvidamos de esa palabra. Esa palabra fue la que nos hizo libres. Esa palabra fue la que cambió nuestra vida. Y esa es la palabra que el pueblo de hoy, la iglesia, se está alejando de esa palabra. Yo estaba escuchando mensajes viejos de antes, tan simples que predicaban. Pero se sentía un poder detrás de la palabra que predicaban que estremecía el alma. Era hombre lleno del poder de Dios. Que se sentía que esos hombres buscaban estos mensajes de rodillas. Se sentía que estos hombres, amén, ayunaban para traer una palabra de 1 hora al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban de traer lo que Dios le pusiera en la boca. No lo que ellos sabían, no lo que ellos conocían, sino lo que Dios quería hablarle al pueblo. Y tenemos que volver a esos tiempos. Hoy en día, lo que estamos viendo es gente hablando, amén, de lo que ellos conocen. Una competencia diabólica. Una competencia diabólica. Nosotros no estamos aquí para competir con nadie. La Biblia me dice a mí que yo tengo que mirar a mi hermano como mayor que yo. Y yo tengo que servir. Y yo tengo que mantenerme a los pies del maestro. Que muchos se le ha olvidado a la iglesia estas cosas. Porque tienen que volver a los principios. Tienen que volver a los principios. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo luego le dice que pregunte. Mira qué linda las instrucciones, el consejo de Dios. Que te lo da, como dice en inglés, en baby steps. Así como un niño. Haz esto. Haz estas instrucciones, número 1. Paso número 1, parados. Paso número 2, mira. Paso número 3, pregunta. Qué lindo Dios. Le dice que pregunte. ¿Qué es preguntar? Es una acción que se usa para pedir la dirección o consejo de Dios. Es una acción. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos reconocer si yo tengo que preguntarle a Dios y quedarnos ahí parados, más nada. Tenemos que actuar, caminar, poner la palabra por obra, caminar con fe. Le voy a preguntar a Dios en el secreto. A donde la iglesia en estos tiempos tiene que estar metido en el secreto más que nunca. El enemigo te quiere robar el secreto, el lugar secreto, a donde tú oras. No lo dejes. No dejes que robe tu lugar secreto. No quiere que tú ores en el secreto. El enemigo quiere robar en la oración. La arma más poderosa que tiene la iglesia es la oración. Te quiere robar la oración. No dejes tu lugar secreto. Por más amenaza que te haga. No dejes tu lugar secreto. Que ahí Dios te quiera ver de rodillas. Ahí Dios no quiere ver de rodillas.
Algo que yo he aprendido en esta casa es orar. Yo no sabía orar. Aquí yo he aprendido a orar. Aquí yo he aprendido de todo. Hasta leer en español. Qué lindo Dios. Clase en español he tenido yo aquí. Poderoso Dios. Aleluya. No dejes el enemigo que robe tu oración, tu vida de oración. Auméntala. Aumenta la vida de oración. Poderoso Jesús. Dice la palabra que le preguntemos consejo a Dios. Dios mismo le dice al pueblo que le pregunte a Él. Que Él mismo nos da el consejo. Dios mismo te va a dar el consejo. Pregunta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy andando delante de ti? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde camino? Pregúntale. A Dios le gusta cuando tú le haces esa pregunta. Son preguntas espirituales. ¿Qué hago, Dios? ¿Cómo te agrado? ¿A dónde leo para buscar la respuesta? Él te va a contestar. Poderoso Jesús. Dice la palabra en Santiago 4, os acercado a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice primero? Acercado a Dios. A nosotros nos toca el primer paso. Acercarnos a Dios. Acercarnos a la palabra. Y ese va a acercar a nosotros. Y eso es lo que Dios quería de este pueblo. Que se deteniera. Que mirara cómo estaban viviendo. Y le preguntara, que se acercaran a Él y le hicieran estas preguntas. Entonces luego Dios se iba a acercar a ellos. Eso es lo que Él quería de este pueblo. Poderoso Dios. Qué lindo y misericordioso es nuestro Dios. Y dice la palabra en ese mismo versículo, escucha bien. No dice hasta qué preguntar. No dice hasta qué, de qué debemos de preguntar. Dice, y preguntar por las sendas antiguas. La senda antigua, definición bíblica, escucha bien. Caminos establecidos por Dios que guían a los creyentes hacia una vida de justicia, rectitud y sabiduría. ¡Qué tremendo! Lo que Dios quería que este pueblo le preguntara. Dios quería que este pueblo le preguntara por el camino de la senda antigua. ¿Para qué? Para caminar por los caminos que ya Dios ha establecido. No nuevos caminos como estamos viendo hoy en día. No diferente, no más de un camino como estamos viendo hoy en día. Es un camino, amén, que Dios ha establecido para la iglesia. Siempre ha sido un camino que Dios ha establecido por el pueblo de Dios. Entonces estamos viendo muchos caminos, un revolú que estamos viendo. Camino inventado por el hombre cuando Dios ha establecido ya un camino. Un camino que nos guía a los creyentes hacia una vida de justicia. Algo que este pueblo no estaba viviendo. Una vida de rectitud. Algo que este pueblo no estaba viviendo. Y que obteniera la sabiduría. Algo que a este pueblo le faltaba. Por eso que Dios quería que este pueblo le preguntara por estas cosas. Porque Él le iba a dirigir por el buen camino. Por el camino establecido. Este camino establecido lo iba a llevar a ellos a la justicia. Lo iba a llevar a ellos a una vida de rectitud. Le iba a dar a ellos sabiduría. Poderoso Jesús. Y todo esto, este camino que Dios le dijo a este pueblo que caminaba, está aquí. En la palabra. En la palabra. En la palabra. La senda antigua, el buen camino, se encuentra aquí. Él estaba diciendo a ellos, vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra que yo le di a su padre. Vuelve a la palabra que ahí, a esa palabra es la que te va a enseñar cómo hacer justicia. Esa palabra es la que te va a dar sabiduría. Esa palabra es la que te va a llevar a una vida de rectitud. Vuelve a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Pero sin embargo, este pueblo dice que
aborrecía esta palabra. Aborrecía esta palabra. Esta palabra que era para ellos vida y para nosotros también. Dios le decía que volviera a la escritura, como le está haciendo a muchas iglesias en este tiempo, que vuelva a la escritura, la palabra de Dios. Y Dios está haciendo un llamado en este año que estamos entrando, que volvemos a la palabra de Dios. Dios le está haciendo, le está hablando a la iglesia que estamos entrando una época tan peligrosa, que la Biblia dice que hasta los mismos dentro van a ser engañados. Así de peligroso está esto. O sea que esta palabra la tenemos que tener cerca de nosotros. Poderoso Jesús. Un camino ya establecido, la palabra. Un camino establecido. Esta palabra es el camino que nos va a llevar al cielo. Esta palabra. Esta palabra es Cristo. Esta palabra es Cristo. La misma palabra dice que Él es el verbo de Dios. ¿Qué significa el verbo de Dios? La palabra eterna de Dios que se hizo carne, que habitó entre los hombres. Jesucristo es esta palabra eterna de Dios. Nosotros no podemos ver a Jesucristo, pero Jesucristo está aquí, está en nuestros corazones. Amén. ¿Y cómo podemos, amén, dejar a Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo en nosotros, es metiéndonos en esta palabra, es volviendo a esta palabra? Pero es por eso que es que Jesucristo pudo decir en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino que nos lleva a la rectitud, a la sabiduría, es Jesucristo. Es la palabra, esta palabra es Jesucristo. Poderoso Jesús. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que andar en ese camino que es Jesucristo. Lo menos que se está predicando hoy en día la iglesia es de Jesucristo. Y Él es el camino. Él es el camino al Padre, Él lo dijo. Nadie puede ir al Padre sino por Jesucristo. Poderoso Jesús. Debemos de andar en ese camino que es Jesucristo. No apartarnos de Él, sino seguirlo. Vivir en obediencia a su palabra. Para el creyente, nosotros, el único camino es Jesucristo. Hay un camino. Esta palabra, Jesucristo, lo mismo. Es un camino que es Jesucristo. Una meta y un propósito. La meta es guardar su palabra. Santificarse cada día en ella. El propósito es amar y obedecer a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es el propósito de nosotros. Y obedecer a su palabra. Nosotros obedecemos la palabra, amamos a Dios, estamos en los caminos de Dios. Simple. Poderoso Jesús. Dice en Jeremías, ese mismo versículo 6, 16, en lo cual la estamos concentrando en esta noche, que si andamos por Él, vamos a hallar descanso. Y mira qué dijo Jesús. En Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Oh, qué lindo Dios. Jesucristo, la palabra. Cuando Jehová dijo al pueblo que si andaba por la senda antigua iba a hallar descanso, ese camino iba a hallar descanso. Poderoso Dios. Dios nos dice hoy que ese camino es Jesucristo, que nosotros vamos a hallar descanso en Jesucristo. Oh, qué lindo Dios. Poderoso Jesús. Ahora ese camino es Jesucristo. Ahí es que vamos a hallar descanso. Encontramos descanso en Cristo y en su palabra. Poderoso Dios. Porque encontraremos la guía, la luz y la dirección, la sabiduría necesaria para sobrellevar nuestras cargas. Jesucristo dijo: ven a mí todo trabajado y cargado, y os haré descansar. ¿Cómo así? Que Él le va a dar la sabiduría cómo llevar tu carga. Este va a dar la inteligencia. Amén. Poderoso Dios. Cómo llevar todo ese trabajo que tú tienes por encima, que te sientes cansado, como hoy.
Aleluya. Poderoso Dios. Amén. Este va a llevar, amén, este va a dar la sabiduría, esa paz, ese descanso. Poderoso Jesús. Tenemos que volver a la palabra. Se pueden poner de pie, lo voy a dejar con estos versículos. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo. Él es grande y poderoso. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia tiene que volver a la palabra. Tiene que volver a la palabra. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y la prueba su camino. Salmo 23, 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Por último, Colosenses 12, escucha bien. Por tanto, de la manera, volver a los principios, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él. Amén. Hasta aquí mi parte, el altar está abierto para todo aquel que quiera hablar con Dios. Poderoso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor. Gracias por tu palabra, Padre mío, que nos guía, mi Dios. Gracias, Señor. Tú eres grande, Espíritu Santo de Dios. Te doy la gracia. Gracias, Jesús. Tú eres grande. Gracias por tu palabra que nos guía. Gracias por tu palabra que nos enseña, Padre mío. Gracias por tu palabra. Dios mío, gracias por tu precioso pueblo, Señor, que ha pasado para hablar contigo. Gracias, Señor. Yo vengo a ti, Señor. Gracias, Señor. Reconociendo. Gracias te damos, Padre que mío, yo Señor. necesito de ti. Sigue ayudándonos, mi Dios, Señor. Sigue Tu dirigiéndonos, Espíritu Señor. Santo. Sigue, Señor, dando esa palabra, Padre mío, que nos va a Yo llevar no en el buen puedo camino, Señor. vivir Que nos va a llevar, Padre mío, a la si tú salvación, no Padre mío, estás en mí. a la nueva Jerusalén, mi Dios. Dame tu mano, Tú eres ese buen camino, Jesucristo. Tú eres ese camino. Yo Ayúdanos a quiero mantenernos ahí, más Señor, en ese de camino, Padre mío. ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo te vengo pido a que tú ti, ayudes, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, Padre mío, aquí presente. Reconociendo, Señor, también a través del canal cibernético, Señor. Yo te pido, que yo Señor, en el nombre de Jesús, Señor, necesito de ti, que tú sigas, Padre mío, guiando su vida. Tu Espíritu Santo, Que tú sigas fortaleciendo su vida, mi Dios. Yo Señor, que no se mantenga ahí en la senda antigua, mi Dios. vivir En ese buen camino, Señor, si Padre tú mío, no Señor. estás Que ya tú has en establecido, mí. mi Dios, desde los principios, mi Dios. Ayúdanos, Dame Señor, a tu seguir ahí por la mano, fuerte, Señor, que se haga. Por más que el enemigo quiera confundir, Yo Padre quiero mío, más tú estarás de ahí, ti. Señor, para dispuesto a contestar cualquier pregunta. Tú Yo dices, Padre quiero mío, sentir, preparaos, Señor. Mirad y Señor, Padre mío, y tú aconsejarás. tu Espíritu Ayúdanos, Señor, en en momentos mí. difíciles, Señor, a Yo detenernos. quiero En sentir, momentos, Señor, de confusión, a detenernos, mi Dios, Señor, a preguntarte a ti, mi Dios, y a recibir ese que consejo, mi Dios, de lo llenes alto. mi alma Padre, te lo pido en el hoy nombre de Jesús, y Señor, que a cada uno de quites de nosotros. mí Tú conoces los problemas, lo que las batallas, impida Padre mío, que puede, Señor, que desenfocarnos. pueda Pero yo yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, crecer. que tú le des un espíritu, Yo sé Señor, que Padre tu mío, mano de lectura de la palabra, de búsqueda, de me oración, Padre mío, puede para que ellos
se mantenga ahí, Señor Padre mío, en ti. Que tú eres ese camino, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo a ti, Padre mío, gracias, Señor, reconociendo que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo no puedo vivir si tú no estás en mí. Dame tu mano, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenas mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenas mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. Lindo Dios. Yo vengo a ti, Señor, reconociendo que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo no puedo vivir si tú no estás en mí. Dame tu mano, Señor. Yo quiero más de ti. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenas mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano, Señor, me puede sostener. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu en mí.
Yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano, Señor, me puede sostener. Yo sé que tu mano, Señor, me puede sostener. Yo quiero sentir, Señor, tu espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que tú llenes mi alma hoy y que quites de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano, Señor, me puede. Yo quiero sentir, Señor, tu espíritu en mí. Yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy. Ven y quita de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo sé que tu mano me puede sostener. Yo sé que tu mano me puede sostener. Ay, qué lindo Cordero, a su nombre gloria. Hasta aquí mi parte, que el Señor le bendiga, iglesia. Que el Señor le bendiga de una manera especial.